Doctora, buenas noches. Bueno, hoy les nos ha tocado exponer de un tema muy importante, que es el divorcio sin causales y compensación económica en el divorcio sin causales. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la introducción de este tema. Bueno, para empezar tendremos que empezar con un concepto básico de la familia. Bueno, ¿qué es la familia? La familia es un núcleo de la sociedad. Es por ello que la familia debe contar con una normativa que brinde protección y seguridad a los familiares, siendo la obligación del legislador que ésta debe estar en la vanguardia y debe estar en la sociedad también. Y como menciono, esto es una protección y una seguridad que el legislador puede brindar a la familia. Bueno, continuando, también les voy a hablar un poco más eh, del tema, como tenemos ahí el matrimonio, que el matrimonio esta es la parte importante, porque si no hay matrimonio no hay divorcio. Por eso es que también les voy a hablar un poco sobre el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es un acto jurídico en el cual participan dos personas, sea varón y mujer, que al adquirir el matrimonio adquieren deberes y obligaciones. Y también el matrimonio, como les estaba mencionando, el matrimonio se adquiere obligaciones y deberes al estar ya casados. Esto es lo que nos dice el Código Civil, ¿no? Y bueno, eh, un poco más allá les voy a hablar sobre la importancia como institución jurídica dentro del derecho de familia. Nos dice que el matrimonio prácticamente crea obligaciones y deberes dentro de la familia. Y bueno, ya explicado esto, voy a pasar a hablarles sobre el divorcio sin causales. Bueno, ¿qué es el divorcio sin causales? Es una forma sencilla para disolver el matrimonio, porque ahí hay solo acuerdo de voluntades de ambas partes y con eso basta para disolver el matrimonio. Bueno, ¿qué más nos dice? El derecho al divorcio, también les voy a hablar un poco más sobre ese tema. El derecho al divorcio ha sido parte del movimiento feminicista desde inicios del siglo XX en México. Bueno, ahí empieza, ¿no? Y, y toda vez que había disolución jurídica del matrimonio, se ha visto atravesada por estereotipos de género. En algunas ocasiones han obstaculizado, perdón, el trámite para quienes lo solicitan. Bueno, y con el tiempo, estas barreras se ha ido eliminando gracias a que el código regula el matrimonio, ¿no? Gracias a eso también. Y bueno, para continuar con la exposición, eh, le voy a pasar a mi compañera Casey para que ella les detalle un poco más sobre el divorcio sin causales. Gracias. El divorcio sin causales es también conocido como el divorcio express, que está en el Código Civil, artículo 333, inciso 13, que es por acuerdo mutuo de ambos cónyuges para disolver el vínculo matrimonial. En nuestro país existe la posibilidad de llevar adelante un divorcio, no solo por la vía judicial, sino por la vía municipal y la vía notarial. En consecuencia de esta apertura es que existe una tendencia creciente de divorcios inscritos en el Perú en el periodo del año 2014 al año 2018. Solo para hacernos una idea de lo señalado, en el 2014 se inscribieron 13.598 divorcios y en el año 2018 16.742 divorcios a nivel nacional. El divorcio es una institución jurídica del derecho de familia que consiste en la disolución definitiva del vínculo matrimonial de manera bilateral o unilateral,
Cuando la decisión de divorciarse sea por uno de los cónyuges, debe acreditar por qué quiere divorciar en base a las causales del Código Civil. Y por otro lado, es considerable señalar a un cónyuge culpable y al otro inocente, simbolizando como un delito e imponiéndole una sanción, donde solo se desea rápidamente el divorcio por motivos personales de cada cónyuge, y en el divorcio sin causales no existe cónyuge culpable ni cónyuge inocente. Los dos para divorciarse están de mutuo acuerdo. En muchos casos, los cónyuges pueden optar por un divorcio sin causal para evitar los costos legales de un divorcio con causales. Uno de los aspectos legales que se debe tener en cuenta durante un divorcio sin causales es la compensación económica que puede otorgarse a uno de los cónyuges. La compensación económica es un pago que se hace a una de las partes por el tiempo y las oportunidades que perdió debido al matrimonio y el acuerdo del trabajo en conjunto para ganar y mantener los bienes y el patrimonio. Bien, continuando con la exposición sobre el divorcio sin causal, como bien sabemos, este tipo de divorcio es incausado, es aquella disolución del vínculo matrimonial que no requiere ninguna justificación de alguna causal para que éste proceda, ya que pues solo tenemos que contar con la voluntad, ya sea unilateral o bilateral de ambas partes, ante un juez para que éste se declare un divorcio, cuya consecuencia es la no continuidad de una vida en común. En este tipo de divorcio también contamos con principios procesales, las cuales nos señala el autor Peña Zarco, la cual es uno de ellos es el principio de la economía procesal, principio de buena fe, principio de inmediatez, principio de concentración y el principio de publicidad. También encontramos garantías derivadas del divorcio sin causal, las cuales nos señala el autor Mata. Una de ellas sería liberar a los cónyuges de poder dar cuenta de aquella causa que justifica tal divorcio. También posee una simplificación en su procedimiento, la no existencia del derecho a la prueba y en general el burocrático trámite que prolonga la subsistencia del vínculo, la disminución de costo para los cónyuges y el Estado, ofrece incertidumbre en los justiciables en el proceso y como último la protección mayor a la familia respecto a los temas de custodia, alimentos y liquidación de sociedad conyugal e indemnización. También contamos con derechos que se protegen en este tipo de divorcios, las cuales uno de ellos es el derecho a la libertad y autonomía de voluntad y el derecho a la intimidad, dignidad, honra y privacidad en la vida familiar y los integrantes de la familia. Bien, como saben, el tipo de divorcio se puede hacer por medio de dos vías, ya sea judicial o extrajudicial. Por la vía judicial, este tipo de proceso es un proceso también dominado sumarísimo que existe en nuestro medio legal. La vía extrajudicial que se tramita en la municipalidad y o notaría competente, que se caracteriza por ser una de las vías más rápidas que todas. También contamos con requisitos para que se pueda tramitar este tipo de divorcio, la cual el requisito fundamental para mutuo acuerdo es el consentimiento de ambos cónyuges. Además de ello, sería indispensable contar con los siguientes requisitos, como es la copia simple del documento de identidad de cada cónyuge y la partida actualizada, y también como nos señala la ley peruana, que exige como requisito especial de la demanda de divorcio por mutuo acuerdo, la anexión de una de las propuestas de convenio en la cual los cónyuges consienten cuál será el régimen de patria potestad, ya sea de alimentos, la liquidación de sociedad de gananciales. Bien, en el proceso de divorcio por mutuo acuerdo, que tengan hijos, se sujeta a las reglas del proceso sumarísimo, el menos extenso que existe. También encontramos dos subprocesos
la cual ese es el proceso de separación de cuerpo y el divorcio propiamente dicho. Bien, para este tipo de divorcios, por mutuo acuerdo, dependerá fundamentalmente de la vía en la cual se tramita. Siendo así, estos pueden durar en la vía notarial o municipal de 3 a 4 meses. La duración aproximada en la vía judicial es de 9 meses a 1 año. Muchas gracias. Continuando con la exposición, yo voy a hablarles acerca de la compensación económica al cónyuge perjudicado en el divorcio sin causal en el Perú. La RAE define compensación como una indemnización económica destinada a reparar el daño que causa un tercero a tus bienes o a ti mismo. Como sabemos, y ya fue mencionado, el divorcio sin causal se encuentra tipificado en el artículo 333, literal 13 del Código Civil peruano. Lo que diferencia esta causal de las demás causales es que en las demás causales tenemos un cónyuge culpable y un cónyuge inocente, pero en esta causal no es el caso. En esta causal solo tenemos un cónyuge perjudicado. Pero la pregunta viene aquí: ¿a quién le pertenece la indemnización o la compensación económica? Bueno, según Mario, el que debe recibir la compensación económica es el cónyuge a quien el divorcio le produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento en su situación económica y que tiene por causal el vínculo matrimonial y su ruptura. ¿Qué nos quiere decir con esto? Pues que el cónyuge que debe recibir la compensación es aquel cónyuge el que se vea afectado por el divorcio, ya sea, digamos, porque no pudo estudiar o continuar con sus estudios, o se dedicó solo a la casa y no incrementó o aumentó su patrimonio. Entonces, al final, la disolución de este matrimonio va a hacer que sea perjudicado económicamente. Ahora, ¿cómo se determina la compensación económica en el Perú? En el Código Civil anterior existía una forma similar, pero que el Código Civil sí tipificaba, que estaba escrita. Y por ejemplo, estos son algunos de sus puntos, los cuales nos decía la dedicación que cada cónyuge brindó a la familia, la edad y el estado de salud, también nos menciona, la capacidad laboral y la posibilidad de acceder a un trabajo. Ahora, el código no lo menciona explícitamente así, pero se entiende que también es así, sigue siendo de la misma forma, aunque ya no tipificado, sino sobreentendido. Ahora, ¿quién puede solicitar la compensación? Bueno, para el divorcio express o divorcio convencional, ambos cónyuges deben presentar un convenio, en el cual debe estar regulado o debería estar regulado la compensación, el tiempo y el monto. En caso de que no se encuentre regulado, la parte puede accionar, pero como menciono, de parte. Esto ¿a quién debe mencionarle? Pues debe mencionarle al juez, y el juez es el encargado de analizar el patrimonio y las posibilidades de cada uno de los cónyuges, y de acuerdo a esto determinar el tiempo, el monto y la compensación. Esto se nos dice y si está tipificado en el artículo 350, en el último párrafo, que las obligaciones de dar cesan automáticamente si el cónyuge al que se le dio alimentos contrae nuevas nupcias, o sea, se casa de nuevo. Y también el cónyuge alimentista, o sea, el que da la compensación, puede hacer que ésta desaparezca cuando el estado de necesidad del cónyuge que fue perjudicado ya no se encuentre en ese estado. O sea, ya no se encuentre en el estado de necesidad. Este cónyuge puede demandar la exoneración de alimentos y en caso de que fuere necesario el reembolso. Bien, en conclusión,
Un divorcio sin causa, en términos generales, se refiere a un proceso de separación matrimonial que se realiza sin que haya una razón específica o un motivo legal, ¿no?, reconocido esto detrás de la solicitud de divorcio. Esto también se puede decir que el divorcio sin causales es una forma sencilla de disolver el matrimonio, que no requiere de la prestación de una causa legal. Este tipo de divorcio se puede iniciar también cuando ambos cónyuges estos estén de acuerdo con terminar el matrimonio y pues no deseen presentar cargos mutuos, ¿no? En cuanto a la compensación económica, en un divorcio sin causa, esta se refiere a un derecho que tiene el cónyuge que haya sufrido un menoscabo económico como, como consecuencia del matrimonio y su posterior disolución. Pues la compensación económica es una forma de restitución que se otorga principalmente cuando uno de los cónyuges ha postergado su proyecto personales, bueno, y profesionales también, para dedicarse al hogar o crianza de los hijos, ¿no? Bueno, en cuanto al monto y forma de la compensación económica, se establecerá en función de los elementos mencionados anteriormente, pues acorde entre las partes, ¿no? En caso contrario, puede ser también fijado por el juez. Gracias.